Muy bien, pues bienvenidos a Parashá Vayelech. Parashá Vayelech suele acontecer muchas veces junto con la Parashá Nitzavim. Y en esta ocasión están separadas. Y en esta ocasión cae de manera muy particular porque salió Nitzavim, siempre Nitzavim cae pegado a Rosh Hashanah y vimos toda la clase pasada la importancia y la unión tan perfecta que hay entre el concepto de Nitzavim y el concepto de Rosh Hashanah. Y en muchas ocasiones esta parashá, Vayelech, cae junto con esa parashá, pero en otras ocasiones, como en esta vez, cae junto con los Aseret Yemei Teshuvah y con lo que se llama Shabbat Shuvah. Este Shabbat que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, siempre hay un Shabbat, y se llama Shabbat Shuvah, y el concepto es, por un lado, textual, porque la haftará que se lee es una haftará que se llama Shuva Israel, que es una haftará que habla de retorna a Israel, vuelve a Israel. Es como una petición, como una invitación a volver y a acercarnos a Hashem y a pegarnos al buen camino. Y por otro lado está esta parashá Vayelech, que es una parashá pequeña comparada con otras parashiot. Y es muy interesante porque a veces uno cree que cuando hay mucha información, wow, ahí hay tanto que ver, pero tenemos que tomar en cuenta un principio cabalístico, que entre menos información revelada hay más secretos. Y esto es algo muy interesante porque uno pensaría que un libro complicadísimo donde hay muchísima información es donde más vemos información y todo lo contrario. Lo revelado ya fue revelado y bueno, lo puedes estudiar, pero lo no revelado es como nuestra invitación, la invitación que nos hacen a descubrir lo que no está escrito. Y lo que no está escrito nos corresponde a nosotros encontrarle sentido. Entonces, el hecho de que sea una parashá chica no significa que tiene poca información, sino al revés, tiene secretos y tiene ciertos aspectos profundos tremendamente importantes. Para ubicarnos, esta parashá trata específicamente de el último momento en la vida de Moshe. Quiere decir, es este cambio en el orden donde el pueblo de Israel va a cambiar, no nada más a entrar a una tierra y que la tierra implica un tipo de cambio de vida importante, sino esta parashá Vayelech es una parashá en donde va a haber un cambio de orden. Y el cambio de orden es un cambio dramático. Es dejar de ser llevados por Moshe y ahora Moshe le da la estafeta a Yoshua bin Nun, a Yoshua, su fiel alumno. Es muy interesante porque Yoshua tiene una personalidad muy distinta que la de Moshe. Es verdaderamente una persona completamente distinta. Y tú pensarías que el buen líder sería como recrear la misma figura de Moshe. Y nos sorprende esta parashá con que el cambio de orden es alguien completamente, absolutamente distinto que Moshe Rabbeinu. Y el hecho es que el Zohar le llama a Moshe el sol y a Yoshua bin Nun lo llama la luna. Y esto es muy interesante entenderlo porque desde un punto de vista místico, desde un punto de vista metafórico, el sol es un astro que da luz y que tiene luz propia y que emana luz en manera activa. Y en cambio la luna es este satélite que no tiene luz propia. Y el no tener luz propia quiere decir que la función que va a tener Yoshua es a seguir reflejando la luz del sol. Es muy interesante que estas figuras del sol y la luna están constantemente cambiando y son muy dinámicas en nuestra Torá. Por ejemplo, en muchas ocasiones, Dios es conocido como el sol, porque él es fuente de luz. Y en cambio, el ser humano y la creación es conocida como la luna, porque realmente nosotros no tenemos nada propio, sino lo que reflejamos del creador. Esta misma figura se cambia para lo que es masculino y femenino.
está considerado que el sol es una figura masculina, porque en Kabbalah algo masculino es algo que da y femenino es algo que recibe. Por lo tanto, se presta esta metáfora para hablar de Dios y, por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios masculino, el pueblo de Israel femenino. Es también propio hablar de masculino y femenino en términos de diferenciación sexual. Lo masculino se considera que es dar, que es el sol, lo femenino recibir. Y curiosamente en este caso particular, hablan de Moshe como un sol y Yoshua bin Nun como la luna. Y entonces el cambio no es nada más, ya van a entrar a la tierra de Israel. Hay un elemento muy importante que también comienza un cambio de lenguaje y de apreciación del pueblo de Israel. Quiere decir, cuando estábamos con Moshe como un líder, hay muchos espacios en la Torá, hay muchos lugares en la Torá donde se ve que Moshe es el equivalente a todo el pueblo. Quiere decir, Moshe es un ejat, Moshe es un klal, Moshe es un todo. Es un hombre orquesta, es un One Solomon. Es un líder tremendo. Y por otro lado, la parashá de la semana pasada se llama Nitzavim. Quiero que vean este concepto porque es un concepto que se desprende de simplemente entender el concepto de las parshiot. El nombre de las parshiot ya es en sí maravilloso. La palabra Nitzavim, dijimos que es estar parado. Dijimos la clase pasada que toda la parashá Nitzavim es que Moshe les dice, están ustedes parados, firmes, frente al Creador y escojan la vida, escojan la Torá, escojan al Creador para que vivan. Entonces es muy interesante porque la palabra Nitzavim viene del hebreo Matseibá. Obviamente estamos conscientes que la palabra Matseibá es este monumento que se pone encima de la tumba de alguien. Pero la palabra Matseibá viene de una piedra. Es más, lo que significa es una sola piedra. Quiere decir, es una estructura, una roca, es una Matseibá. Y habla de una estructura. Entonces, el liderazgo de Moshe, que Moshe está impartiendo esto, que sigue siendo el líder Moshe en Parashat Nitzavim, Moshe es un Solomon. Quiere decir, hay un midrash muy interesante que dice, una mujer en Mitzrayim dio a luz 600,000 niños. Tú dices, no existiría nunca una mujer así. No existe este concepto. Entonces, dice la Gemara y dice el Midrash, no se refiere realmente a que una mujer pudo tener 600,000 hijos, pero Yochebet, que es la mamá de Moshe, teniendo a Moshe, Moshe es el equivalente a esta masa numérica de la cual hemos hablado repetidas veces, que se llama 600,000 Neshamot. Quiere decir, hay una equivalencia entre todo el Am Israel y Moshe. Y para prueba basta un botón. Cuando el pueblo de Israel recibe la Torá, fue todo el pueblo de Israel recibiendo la Torá, 600,000 almas femeninas, 600,000 almas masculinas, que juntas forman 600,000 Neshamot, porque las Neshamot son masculinas y femeninas en igual proporción. Y lo más interesante de todo, que a mí me parece fascinante, es que para cuando hicieron el Geta Egel, para cuando hicieron el becerro de oro, el que pide perdón y al que perdonan es a Moshe, y Moshe intercede por todo el pueblo. Y lo más increíble ahorita que va a ser Yom Kippur, todo Yom Kippur se lo debemos no a que el pueblo hizo Teshuvah, es a que Moshe se puso frente a Dios y les dijo, perdónalos. El pueblo de Israel estaban ahí, bueno, hicimos mal, no sé, hicieron mal ahí, hicieron mal 1000 veces. Y en cambio, Moshe está ahí, parado, intercediendo por el pueblo de Israel. Y Moshe es 1 versus 600,000 personas y tienen la misma equivalencia. Entonces, es muy interesante porque en la parashá de esta semana
se llama Vayelech. Ahorita vamos a hablar qué significa la palabra Vayelech. Y aquí hay un cambio dramático de liderazgo, en donde ya no va a ser Moshe y en donde va a ser Yoshua. Y Yoshua es un líder relacionado con la luna. Quiere decir, la luna es un satélite que no tiene luz propia, sino nada más refleja a veces la luz del sol y a veces no la refleja. Quiere decir, Moshe es un sol en el sentido de que todo el tiempo nos está dando toire y nos está dando consejos y nos está llevando en sus espaldas. Y ahora Yoshua es un líder completamente diferente. Es fiel a Moshe, pero obviamente no tiene luz propia, refleja la luz del Creador, refleja la luz de Moshe, y por lo tanto significa que ya no va a ser el liderazgo retenido por un solo miembro capaz de representar a esos 600,000, sino en este momento ya empieza todo el concepto de lo que se va a llamar el Mizbeach. Mizbeach es el altar, y la diferencia entre la Matzeiba y el Mizbeach es que la Matzeiba está hecha de una sola piedra, y en cambio el Mizbeach está hecho de muchas piedras. Lo que significa es que antes la responsabilidad la tenía Moshe, el que intercedía era Moshe, el que se ponía entre la espada y la pared, entre Dios y todo, era Moshe, y ahora ya no existe esta figura. Ahorita vamos a hablar de la muerte de Moshe, que no aparece, no sabemos qué es la muerte de Moshe, porque hay todo un concepto de si murió Moshe, no murió Moshe, pero hay todo este concepto de que el nuevo líder, a diferencia de Moshe, que era este hombre, un Solomon y un hombre orquesta que intercedía por todos, ahora ya no. Ahora la responsabilidad ya es de todos. Él ya es un líder en el que todos expresan su voluntad en él, no él liderea a todos. Y por lo tanto, este es el concepto interesante de la luna, que es una figura mucho más pasiva. Es un líder mucho más pasivo, comparado con Moshe, que es mucho más activo. Y el distintivo es que ahora las personas son responsables más que nunca de su propio destino. Entonces, también hay algo muy importante que hablar del contraste de Nitzavim y Vayelech, porque Nitzavim es parados, firmes. Quiere decir, dijimos que Rosh Hashanah es este momento que está conocido como Hayom. El día de hoy, el presente, estás parado firme frente al Creador. Y es increíble porque la siguiente parasha es Vayelech, que significa ahora camina. Entonces es muy interesante porque energéticamente la persona tiene que hacer un stop muchas veces en su vida. En el judaísmo se ve que evidentemente ese stop lo hacemos en Rosh Hashanah. Y en Rosh Hashanah, básicamente el trabajo principal, un segundito. El trabajo principal en Rosh Hashanah va a ser estar parados, presentes en ese momento y tomando decisiones que van a afectar el resto de tu vida. ¿Quién eres tú en este momento? El juicio no es tráeme lo que pasó y lo voy a ver. La verdad es que el juicio, como lo concebimos en Rosh Hashanah, es que vienen los ángeles a traer la evidencia positiva y negativa de las personas, pero precisamente el toquido de shofar lo que hace es generar un ruido o generar una energía que confunde a los ángeles. ¿Para qué? ¿Para qué quieres confundir a los ángeles? Para que la persona no tenga pasado ni futuro, sino tenga un presente libre para poder elegir. Y es muy interesante porque en esta parashá ya tomaste esa decisión. La decisión que tomamos en Rosh Hashanah no es de Teshuvah. La decisión de Rosh Hashanah es darte cuenta
que tú escoges qué vida quieres tener. Si quieres seguir siendo la persona del pasado, si quieres seguir siendo ese ser con esos mismos defectos que vas a tratar de arreglar, o tienes que generar una nueva definición de quién eres en este momento. Y entonces, cuando entra la Parashá Vayelech, es de repente, ya estuviste parado, ya hiciste esta reflexión, ahora camina. Ahora camina y actúa. No nada más es una postura mental, el cambio, y una resolución mental hacer los cambios, sino es actívate y ahora implementalo. Quiere decir, la Torá puede ser un instrumento increíble, intelectual, de conocimiento, de todo y de hablar de todo a nivel teórico, pero el concepto de Vayelech es un concepto de no nada más lo que concibes, lo que piensas, sino es actívate y hazlo. Porque ahora ya no tienes a Moshe, ahora ya no tienes este ser que va a interceder por ti 1000 veces para pedir perdón por ti, para llevarte en sus espaldas. Ahora ya eres independiente. Y dentro de lo que cabe, dijimos y hemos dicho una y otra vez que nuestra relación con Dios no puede ser individual. Quiere decir, sí hay un elemento de individualidad con Dios, puedes hablar con Dios, etcétera, pero para poder experimentar a Dios en toda su magnitud, necesitamos todo el pueblo de Israel estar en unión. Y por lo tanto, pues este es el concepto del Mizbeach, que está hecho con muchas piedras, a diferencia de la Matzeibá, que es una sola estructura. Entonces, ahora tenemos el lugar de Yoshua, es poder empoderar a cada uno de nosotros para tomar las buenas decisiones y vivir en base a la Torah. Este es un tema muy, muy importante que se desprende de estas parashiot. Un elemento también muy importante que tenemos que ponderar es que la parashá Vayelech tiene un tono un poco pesimista. Quiere decir, no es así como otras historias donde llegaron ya al lugar, ya están entrando a la tierra de Israel, ya están teniendo el sueño de su vida, de este sueño de haber sido redimidos y haberlos llevado en el desierto, y ahora habitan en esta tierra, sino que hay unos elementos en esta parashá que son muy duros de digerir. Y quiero hablar un poco de esos elementos, porque esto lo posiciona como una historia verdadera. Quiere decir, Vayelech, vas a caminar y que sepas que van a haber altibajos. Que sepas que no es así como ya llegaron a la tierra y ya le hicieron. No, es impresionante, pero básicamente en esta parashá aparece este concepto, que es un concepto bastante frustrante, de que en el momento que tú no cumplas el Brit, en el momento que tú no estés conectado, que ya dedicamos muchas parshiot a hablar de que tener braja o no, o tener klala, el de tener la bendición o tener la maldición, no depende de Dios, depende de ti, depende de cómo te conectas o no te conectas. Por lo tanto, lo que sirve entender es que nuestra manera de conectarnos con Akadosh Baruj Hu es a través de mitzvot. Entonces, tenemos las mitzvot que te conectan, que son las mitzvot positivas, y tenemos las mitzvot que te debes de abstener porque Haz Shalom, que incurras en ellas, te desconectas. Las mitzvot negativas. Estas son 248, perdón, y estas son 365. Por lo tanto, tenemos todo el tiempo que trabajar arduamente en estos conceptos de quitarnos de nuestra mente que Dios da y Dios quita, Dios te favorece, Dios te castiga. Quiere decir, el sistema es un sistema mucho más orgánico y mucho más está en nuestras manos
de lo que pensamos. La gente piensa que, bueno, es que yo no sé qué me va a traer Dios, yo no sé qué me va a traer el nuevo año. Y aparentemente lo que nos está diciendo la Torá es que te va a traer lo que tú hagas. Tú eres el hacedor de las brajot y tú eres el hacedor de las clarot. Tú eres el hacedor de el bien y la prosperidad en tu vida y tú eres el hacedor de la no prosperidad en tu vida. Quiere decir, es mucho más maduro pensar que tú, con tu libre albedrío, es el que generas estas realidades. Entonces aparece este concepto que es durísimo, que dice, a partir de este momento ya no va a estar Moshe, va a estar Yoshua, etcétera, etcétera. Y dice, cuida mi brit, porque si no cuidas mi brit, voy a astir panay, voy a ocultar mi rostro, astir panay. La palabra astir panay es muy interesante porque proviene, es una alusión a la palabra Esther. Esther viene, la palabra Esther y Malcat Esther viene de la palabra astir, que significa ocultar, y viene de la palabra seter. Seter es algo oculto, un secreto. En el momento que ya está revelado, ya no está oculto, ya no está el secreto. Entonces, la diferencia entre ver el rostro de Dios y astir panay, no ver el rostro de Dios, es la diferencia entre estar bien en la vida y estar en la tierra de Israel y poder tener el Bet HaMikdash y experimentar que no está Dios. Todo este sentimiento que tenemos de, pero Goteñu, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que el mal y por qué permites que la Shoah y por qué permites que haya tanta injusticia en el mundo? Es el ultimado concepto de Astir Panay. Entonces, es bastante drástico saber que hay una parashá tan cercana a este momento de gloria donde se nos presenta como una realidad que van a haber altibajos, que el pueblo de Israel es difícil. Moshe les está cantando sus verdades y dijo, y ni crean que ya se enmendaron. Lo más probable es que van a caer y se van a levantar y van a tener buenos momentos y van a tener malos momentos. Y se augura este concepto de el ocultamiento del rostro divino, que es tan doloroso, y es todo el concepto del sufrimiento del hombre en el mundo. Entonces, es muy raro que en esta parashá aparezca en un momento tan especial que es la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Israel, este concepto de Astir Panay. Entonces, quiero hablar un poquito de lo que habla el Zohar sobre esto y de dónde viene tanto mal en el mundo y de dónde viene tanto mal para el pueblo de Israel. Y entonces esto resulta como una queja contra Moshe Rabbeinu. Es increíble, pero Moshe nos salvó, Moshe nos redimió, Moshe se aventó miles de rounds con Dios para perdonarnos. Y por otro lado, el Zohar habla de dónde viene como tantos problemas y tantas desviaciones del pueblo de Israel, como que se ve como en ningún otro pueblo, en ninguna otra historia de la humanidad, no se ve tanta premio y tanto castigo y tanta maravilla y tantos milagros y a la vez tantas tragedias. Quiere decir, no hay ningún otro pueblo en toda la humanidad que tenga una historia similar a la del pueblo de Israel en términos de maravillas y en términos de tragedias. Y no es porque nosotros somos judíos y somos sensibles a ellas. Historiadores como Paul Johnson y gente que tuvo la oportunidad de ver desde fuerita al pueblo de Israel, dijo, este pueblo es otra cosa, no tiene nada que ver con el resto de la humanidad, se cose por aparte, tiene otras shgaha, tiene otras leyes, tiene otras situaciones. Entonces, quiero hablar de esto porque se ve como que nunca vamos a poder salir de este ciclo de que estamos bien y estamos acompañados de Hashem y Hashem nos impregna de bondades y de maravillas y de
Geulá, y otra vez paz, y otra vez paz. Se ve demasiado desanimante ver históricamente que todo el tiempo el pueblo de Israel está de arriba para abajo, está como un pueblo bipolar. De repente reciben la Torá y logran hacer el Tikkun de Adam Rishon, y 40 días después el Geta Egel. Y de pronto otra vez ya hacen el Mizbeach y el Mishkan y por acá y se conectan con Hashem y otra vez viene la tragedia. Y eso sucede todo el tiempo y sucede constantemente en la tierra de Israel también. Entonces es muy importante que analicemos de dónde viene este problema. Porque una persona podría decir, la verdad, yo sí creía en Mashiach y yo sí creo eventualmente en esto, pero después de ver tanta caída y tanta esta y tanta acá, veo que no hay solución, que esto está cayendo y no tiene solución, y pues en el camino tantos Yehudim se han perdido asimilados, cansados de jalar una carreta con interminables caídas y decepciones una y otra vez. Entonces me pareció muy interesante que el Zohar habla particularmente de esto y nos dice una cosa muy interesante, que no tiene nada que ver con la parasha, como la cuenta en la Torá, pero sí hablan de este elemento de Astir Panay, de ocultamiento del rostro divino. Cuando salieron de Mitzrayim, Moshe se jaló a todos para salir. Ahora nos preguntamos, ¿quién salió de Mitzrayim? Y sabemos que salió el pueblo de Israel. Y no sé si saben ustedes, pero junto con el pueblo de Israel se unieron unos grupos de personas como diciendo, no, vámonos con estos porque tienen éxito. Es como cuando ves así como, no sé, una situación en la que tú no estás bien y ves que a otro le fue bien, no, pues vámonos con ellos. Entonces hubo un grupo, varios grupos humanos que se unieron y salieron junto con el pueblo de Israel. Quiere decir, estaba el pueblo de Israel, que son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de las tribus, que venimos como de una alcurnia y de sangre azul, por así decir. Y por otro lado, se vino 5 naciones conocidas como el Eref Raf. Y estas 5 naciones, pues como que estaban ahí también, estaban hechos pomada, porque eran esclavos, porque estaban abajo, etcétera, etcétera. Y dijeron, no tenemos nada que perder de irnos con estos tipos. Siempre podemos regresar o siempre podemos escapar de esta esclavitud, como diciendo, ya que se van ellos, pues nosotros vámonos con la fortuna de que tuvieron ellos. Entonces, el Zohar nos cuenta que el Erev Raf se componía de 5 naciones. Creo que se escribe así, Erev Raf. Y el punto interesante es que desgraciadamente una de estas naciones, son las siglas de 5 naciones, es Amalek. Y siempre Amalek es así como, ya se jodió la cosa. Amalek es lo opuesto de Israel, es la fuerza del caos. Quiere decir, desde un punto de vista metafísico, ya no estoy hablando de una geografía o de un pueblo estructurado, Israel en el mundo metafísico representa el orden, el sentido de las cosas. Israel, más allá del pueblo de Israel, más allá de los judíos, de la historia de los judíos, la fuerza de Israel en el mundo que vivimos, que es el mundo de Malhut, es la fuerza del orden, también conocida en Ibrit como la fuerza del Tikkun. Israel, con todas sus reglas que a muchos les parecen como obsesivas, y para qué sirve esto, y para qué sirve el kashrut, y para qué sirve shatnis, y para qué sirve separar la carne y la leche, y para qué sirve separar esto y el otro, Israel con todas estas leyes representa un orden. Y hay un pueblo opuesto a Israel, que es Amalek, que metafísicamente, ideológicamente, representa caos, desorden.
lo que en Ibrit se llama, opuesto al Tikkun, se llama Tohu. Y esto tiene asociaciones muy importantes porque normalmente pensamos en Israel como el bien y Amalek al mal, y es mucho más complejo que esto, porque también puedes ver en Amalek un orden dentro de su caos, lo cual es muy peligroso. Pero el punto es que salieron gente oportunista. Pero parte de la gente que se fue, de esta gente oportunista, nos dice el Zohar, que estaban liderados por dos personas que eran hijos de Bilam. Entonces, suena raro, pero es muy importante que veamos esto, porque estamos todo el tiempo luchando con fuerzas opuestas. Entonces, por un lado, así como tenemos a Israel y tenemos a Amalek, también tenemos a Moshe, que dijimos que es como el One Solo Man que representa a todo el pueblo de Israel, pero también estas naciones tienen su representante porque siempre tiene que haber un balance en este mundo, porque vivimos en un mundo de dualidad y parte de el juego y de las reglas del juego en este mundo es que no puede haber una proliferación de uno sin que haya una proliferación del otro. Para muestra basta un botón. Hoy en día, el hecho de que haya tanta degeneración y depravación y libertinaje ha hecho que la gente se vuelva mucho más conservadora o mucho más ortodoxa o hasta fanática del otro lado. Entonces siempre están estas dos fuerzas creando un balance y una homeostasis. Entonces, así como está Moshe con Israel, también el Eref Raf y Amalek tienen su líder, y el líder es Bilam. Cuando estudiamos Parashat Balak, vimos que realmente Bilam nació y tenía el nivel de profecía idéntico que Moshe. Parte de los argumentos que usan los Jajamim en la Gemore es que no puede haber que se desarrolló una persona tan alta como Moshe y que por otro lado los demás naciones no tuvieron un líder que tuviera tanta profecía. Entonces Dios creó a un ser con el mismo nivel de profecía de Moshe llamado Bilam. Obviamente tienen una diferencia muy grande. Bilam nació siendo profeta y Moshe se hizo profeta, lo cual marca una diferencia. Pero para términos reales, ambos son Dat. Ahorita vamos a hablar qué es Dat con respecto a ellos. Y por lo tanto, Bilam, no sé si se acuerdan, pero el faraón que cautivó al pueblo de Israel y los metió en esclavitud, él tenía 3 consejeros. Tenía a Yitro, tenía a Job y tenía a Bilam. Y al final cada uno de ellos dio su opinión de cómo tratar al problema judío. Y al final Paró le hizo caso a Bilam. Entonces cuadra bastante bien pensar que Bilam se empoderó y tuvo mucha fuerza con Paró. Bueno, pues resulta que el Zohar nos cuenta que Bilam tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Yunus y otro se llamaba Yambrus. ¿Y qué son estos jóvenes o estos hijos de Bilam? Son los jefes de lo que son los magos egipcios o Hartumim. Quiere decir, cuando al principio Moshe llegó con Aarón y fue con el faraón y le dijo, deja salir al pueblo de Israel, el faraón dijo, ¿quién es Yud-Kei Vav-Kei? Porque yo no lo conozco, ¿para qué yo le haga caso? Entonces empezaron Aarón y Moshe a hacer los milagros y no sé si se acuerdan, pero los primeros milagros fueron recreados de manera perfecta por los Hartumim. Moshe aventaron la vara y la vara de Aarón se convirtió en una serpiente, pero vinieron los Hartumim, los magos, y aventaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Entonces había como una equivalencia constante entre las fuerzas de acá y las fuerzas de allá y las fuerzas
hasta que llegó un momento que las fuerzas de los Hartumim, las fuerzas de los magos, que eran como ilusionistas, ya no tuvieron forma porque tenían sus límites. Pero cuando Moshe siguió con este desempeño impresionante, con la ayuda obviamente de Hashem, que hacían esta maravilla y la otra maravilla, cuando salieron de Mitzrayim, estos dos tipos se agarraron y se encumbraron como los líderes del Erev Raf, de estas 5 naciones. Entonces al principio salieron todos, ya, nadie puso un pero, quién viene, quién no viene, quién es judío, quién no es judío. El filtro para separar a los Yehudim de los no Yehudim fue la noche de Pesaj. La noche de Pesaj separaba claramente a quienes eran Yehudim, quienes eran. ¿Por qué? Porque para poder comer del Corban Pesaj tenías que tener Brit Milá y tenías que haber comido del Corban Pesaj y tenías que estar consciente de lo que estabas haciendo. Entonces hubo un momento que el pueblo de Israel hizo una separación clara quiénes eran Yehudim, quiénes no eran Yehudim. Entonces esa noche separó a los Yehudim del resto. Y el hecho es que todo el resto, incluyendo egipcios, incluyendo otros esclavos, incluyendo las demás naciones, experimentaron el Makat Bejorot, experimentaron la muerte de los primogénitos. Pero esto no hizo que a pesar de eso, cuando salieron, se les pegaron estas personas. Entonces, a la hora de la hora, el pueblo de Israel estaba completamente aislado esa noche, pero ya a la hora de salir, se les pegaron estas 5 naciones y eran muchos, y eran liderados por Yunus y Yambrus. Cada vez que hubo problemas, y no es una forma de hacer sentir mal a los otros y a los Yehudim bien, cada vez que había problemas, estos problemas habían sido incitados por el Erev Raf. Y cada vez que había un inconveniente y que el pueblo de Israel decía, ¿para qué salimos de Egipto? En Egipto hubiéramos tenido tumbas dignas y aquí vamos a morir en el desierto y no va a haber ni siquiera una tumba para nosotros. Y todo este concepto de ya estamos hartos de comer maná y ya queremos comer carne, todos estos momentos espantosos que el pueblo de Israel caía y caía y caía, eran ocasionados por el Erev Raf. Es interesante el nombre Erev Raf, porque la palabra Erev significa noche. Entonces son como la mezcla, es muy interesante, porque Erev es la noche, es oscuro, que obviamente entendemos que eran gente de características muy oscuras, y es interesante porque la palabra Erev en arameo viene de la palabra irbubia, que significa mezcla. Mezcla numerosa. Entonces vino Moshe y se dio cuenta que existían estos tipos. Y Moshe pudo perfectamente agarrar a esta gente y decirles, ustedes no siguen con nosotros, no van a seguir con nosotros. Ustedes no son Yehudim, ustedes no se hicieron Brit Milá, ustedes no están aquí por un compromiso verdadero, así que se me van. Y es muy interesante porque este es un problema que tienen los líderes. De repente los líderes se enfrentan a situaciones donde tienen que ser muy duros. Y muchas veces les falta dureza o piensan o sobrepiensan que pueden integrarlos. Y esto es muy importante. Yo no quiero sonar radical, pero históricamente, por ejemplo, cuando en la Guerra de los 6 días el pueblo de Israel se fortaleció de esta manera, era una oportunidad de agarrar a todos las personas indeseables que están en la tierra de Israel y mandarlas fuera de las fronteras. Y ya, como muchas naciones le hicieron al pueblo de Israel y como mucha gente hace. Por ejemplo, India se separó de Pakistán y este se separó del otro y acá se separó del otro. Pero Israel, igual que Moshe, dijo, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a integrarlos, vamos a convencerlos porque nuestra forma de vida es inspiradora y seguramente vamos a tener éxito.
Entonces, aquí viene un problema muy severo, porque Moshe tuvo la oportunidad de mandarlos a volar y decirles, ustedes ya no vienen más con nosotros. Y Dios les dijo a Moshe, no te agarres estos tipos. Dios le dijo a Moshe, y no te agarres de estos tipos, así como en la Torah dice, cuando entres a la tierra de Israel y esto y esto y el otro, vas a sacar a la gente que no está bien contigo, porque van a ser una fuente de problemas en tu vida. Entonces Moshe sintió que era una oportunidad de hacer kiruf y de extender el judaísmo a otras personas y que se van a deslumbrar con la grandeza de Dios y que van a entrar y se van a volver parte del pueblo de Israel y van a entrar y van a ser geir imperfectos. Y la verdad es que se equivocó. Y la verdad, esa equivocación es la que hizo que todas las oportunidades que tuvimos en el desierto para enmendar el problema de Adán y el problema y hacer ticún de Adán y hacer el ticún de las cosas, se echará a perder. ¿Y por qué no tuvieron éxito? Y es muy interesante por qué no tuvieron éxito. Entonces tenemos que analizar, en cierta manera, por qué Moshe sí quiso que se quedaran y por otro lado, por qué no estuvo bien que se quedaran. Moshe pensó de manera propositiva y él dijo abiertamente, estas personas se van a convertir, estas personas van a ver qué es y la grandeza que es vivir en Kedushá, la grandeza de Hashem, llevándote en las alas de la Shejinah. Y la realidad es que los motivos por los cuales ellos los acompañaron al pueblo de Israel es para sacarles los secretos de su poder. Quiere decir, ellos lo único que querían era poder. Entonces, cuando vieron que el poder del faraón se drenó, dijeron, y estos tienen poder, entonces los vamos a acompañar y les vamos a sacar la sopa, les vamos a sacar sus secretos para tener poder, para nosotros. No es que quiero conocer al Dios de ellos y unirme al Dios de ellos y servir al Dios de ellos. Ellos no sabían que había ese Dios, ellos pensaron que Moshe se tenía ahí una magia y tenía un trato con un ser que ellos no conocían y querían para sacar para ellos esa ventaja. Entonces, este es el problema más severo, porque su motivación no era una motivación de querer conocer a Dios para pegarse a Dios, sino era querer conocer a Dios o querer conocer esta fuerza para apoderarse de esa fuerza para ellos, para que ellos tengan más poder. Y entonces esto es muy importante porque la definición del Tov es increíble, pero Moshe Rabbeinu mismo se llamaba Tubia. Tubia viene de Tov. Y ellos son el símbolo más certero de la palabra Ra. La palabra Ra, como ustedes saben, es mal, así como Tov es bien. La palabra Ra en Kabbalah significa razón, voluntad, atzmi, mi voluntad, que es el epítome de lo que es el egoísmo. Es muy raro que la Torá diga algo Ra. Cuando dice lo tov ya es gran cosa, pero el Ra, el mal, tiene muchas formas de ser estudiado, pero el mal, desde el punto de vista individual, es cuando la persona tiene un drive, tiene un razón, una voluntad egoísta. Cuando quieres algo que suceda nada más para ti, estás en Ra, estás en mal. Entonces ellos lo único que querían era apoderarse de esa fuerza para ellos ser fuertes. Y obviamente, pues, la caída más grande que tuvimos en el desierto fue que todo el ticún que se logró en Sinai fue este momento histórico donde el pueblo de Israel recreó a Adán en su totalidad numérica de 600,000 Neshamot y aceptó vivir en la Torá y aceptó tener una relación con Dios. Y entonces Dios dijo, ya valió la pena haber hecho la creación. Ya hay ticún, ya hay con quién sentarse a la mesa, ya tengo a alguien que está dispuesto a vivir
en unión conmigo y a estar en relación conmigo. Y sabemos perfectamente, y es muy relevante esto, porque esto nos lleva a prepararnos para Yom Kippur. Sabemos que todo lo logrado en el momento de Sinai, toda esta grandeza de Sinai, toda esta grandeza de Tikkun, de Brit, de relación lograda, se fumó 40 días después, cuando el pueblo cayó en manos del Erev Raf, es lo que dice el Zohar, y el Erev Raf no soportó dejar de ver a Moshe, porque ellos no entendían que era Dios. Ellos pensaban que el que tenía el poder era Moshe. Ellos pensaban que había un truco o había una información que a ellos les faltaba, que tenía Moshe. Entonces, cuando dejaron de ver a Moshe, empezaron a aturdir y empezaron a poner mucha inseguridad en el pueblo. Y cuando empezaron a poner mucha inseguridad en el pueblo, dijeron, hagamos un sustituto a Moshe. Y como ellos propusieron, hagamos un sustituto a Moshe, no es bueno que Hashem mande un sustituto de Moshe, sino nosotros vamos a hacer eso. Cayeron en el concepto típico de Avodah Zará, que es el concepto de el Geta Egel. En muchas ocasiones hemos explicado que el Geta Egel es idéntico que el Het de Adam Arishon, porque ambos es Ratzon Atzmi. Yo hago acá lo que se me hincha la gana. Yo decido qué va a ser Moshe para mí. Yo decido comer del Etzadat. Entonces, realmente, todo el problema que fue caer de un estado de tikkun a un estado de caos, a un estado de volver todo a la nada de esa caída gigante, fue debido al Erev Raf. Por lo tanto, es increíble, pero en esto ya podemos también entender algunos aspectos de Moshe, porque Dios le dice a Moshe, ahora este pueblo que se desaparezca, ya no hay tikkun para ellos, ya todo lo que lograron ya se fue, ya se perdió, porque toda la relación, todo el brit, todo esto se perdió porque hicieron idolatría. Todo lo que fue Matan Torah se cayó al suelo. Entonces ya entendemos por qué la posición de Moshe es radicalmente perdónalos. Porque Moshe pudo haber dicho, bueno, ¿sabes qué? De verdad que son una basura. Pero él dijo, no, perdónalos. ¿Por qué tanta insistencia de Moshe? Porque Moshe se sintió responsable por haber dejado que el Erev Raf entrara al pueblo de Israel. Entonces ya como se metió, y no nada más se metió en el sentido de que el Erev Raf ya se empezó a mezclar con el pueblo de Israel, el Erev Raf se volvió parte del pueblo de Israel, y hasta hoy en día tenemos este problema de que estamos mezclados con el Erev Raf. Por eso encuentras Yehudim que no quieren saber de Dios, y que no quieren saber de la religión, y que no quieren saber de mitzvot, y que no quieren saber de nada que tenga que ver con realmente las bases importantes del judaísmo. Y toda su vida va en función de probar que el judaísmo es una porquería. Y hay judíos que son así. Es una tragedia encontrarte un judío así, pero todos nos hemos encontrado judíos así. Dije jodidos así, pero es parte de lo que verdaderamente es. Y este problema, en cierta manera, fue responsabilidad de Moshe de que los dejó entrar. Entonces, ahorita quiero entender un poco con ustedes por qué Moshe, y esto lo dice el Zohar, por qué los dejó entrar. Entonces, desde el punto de vista externo, pues los dejó entrar siendo un poco naif y pensando que se iban a maravillar, que era el judaísmo, iban a convencerse de la grandiosidad de Dios, iban a caer enamorados de Yiddishkeit. Pero el Zohar va más allá y se mete en un tema muy complicado, pero también es una forma de entender a Moshe, porque en este momento Moshe va a morir y hay que entender por qué un alma como Moshe tiene que morir o tiene que desaparecer del plano físico. Entonces el Zohar
nos habla en esta parashá sobre por qué Moshe dejó entrar al Erev Raf. Entonces, el concepto es un concepto complejo y el concepto es el siguiente. ¿De dónde viene el Erev Raf? Como que uno pensaría que todos somos hijos de Dios, unos con más conciencia, unos con menos conciencia, pero ¿de dónde sale gente tan negativa y tan egoísta y tan mala y tan así? ¿Cómo puede existir alguien como un Hitler? ¿Cómo puede haber alguien como un Mengele? ¿Cómo puede haber alguien como un Stalin? Como que no puedes creer que son y que vienen igual que tú, con la misma información. Entonces el Zohar nos cuenta una cosa muy interesante. Dicen que cuando Adán comió del fruto, comió del árbol del Etz Hadat Tov y Ra, sabemos que todo se le mezcló, etcétera, etcétera. Y cuando ya llegó a esta realidad y se dio cuenta la dureza del mundo en el que vivimos, que no se los tengo yo que decir. Todos hemos tenido pérdidas y dolor y muerte y problemas. Vivimos en un mundo verdaderamente difícil. Cuando Adán llegó a este mundo difícil, Adán llegó a este mundo, llegó Java a este mundo, y Adán le dijo a Java, me voy a separar de ti. Ya no quiero traer más gente a este mundo, porque este mundo está de la fregada, está muy mal este mundo. Entonces, hay un concepto que aparece todo el tiempo en la narrativa cabalística, que Adán se separó 130 años de Java. Entonces, Adán y Java tuvieron a Abel y Caín. Abel vino con 2 gemelas y Caín vino con una gemela. Y estos llegaron al mundo. Estos llegaron al Olam Asiá. Quiere decir, fueron creados y puestos en Gan Eden. En Gan Eden nació Abel y Caín. Y en el mundo de acá, Caín mata a Abel. Y entonces se queda acá como humanidad, Adán, Java, Caín y estas 3 mujeres. Y eso era la humanidad. Entonces Adán, en su incapacidad de tomar responsabilidad de sus actos, le agarró muy mala onda a Java. Le agarró muy mala onda a Java porque dijo, finalmente, tú me trajiste de comer. Quiere decir, toda esta narrativa que conocemos es parte de esta racionalización que tuvo Adán. Y tú me trajiste esto y ahora este mató al otro. Entonces hay todo un elemento de que Adán se separa de Java y no tiene relaciones sexuales con Java 130 años. Y durante esos 130 años, Adán no tenía relaciones con Java sexuales. Entonces, ¿qué hacía Adán? Se masturbaba. Así lo dice el Zohar. Adán no copulaba con Java para no tener más hijos. Un poco quería castigar a Java. Por otro lado, no quería traer gente a este mundo, porque no quería traer gente a este mundo, porque vio que este mundo era un mundo tremendo, era un mundo que tenías que trabajar para comer, que tenías que sufrir para parir, que tenías que batallar con muchas cosas. Experimentó la misma muerte de su hijo y Adán estaba desencantado de este mundo y se fue contra Java, 130 años. Y durante esos 130 años, Adán nada más satisfizo su sexualidad a través de la masturbación. Quiere decir que él, toda su semilla creativa, su semen, su semilla creativa, su luz, la vertió. Y al vertir esta semilla, creó seres negativos. Cuando Caín mató a Abel y cuando Dios interceptó a Caín y le dijo, lo que hiciste es terrible, y esto y el otro, y Dios le dijo, pero puedes hacer teshuvá. El primer hombre en hacer teshuvá en toda la historia es Caín. Entonces, Caín habló con Adán, le dijo, pues es algo terrible, pero hay una fórmula
que creó Dios, y curiosamente dice la Torá que fue creada antes que al hombre. Hay un concepto muy raro de creer, pero una de las 7 cosas que creó Dios antes de crear la creación misma, una de ellas es la teshuvá. Quiere decir, la teshuvá es poder regresar, poder enmendar, poder arreglar las cosas, poder volver, darte otra oportunidad. Entonces, es increíble, pero Caín, aunque lo percibimos como un ser maligno, envidioso, por acá, por allá, hizo teshuvá. Muy interesante porque el tener relaciones no con tu mujer, el tener puras relaciones para satisfacerte a ti, es malo porque es razón, atzmi, es mi voluntad, mi deseo. Estás metido en ti mismo. La persona que se masturba está nada más con él, no está con la otra persona. No existe la otra persona. Entonces, obviamente, se crearon todo tipo de seres muy negativos de esta semilla desperdiciada, que es un poco el entendimiento que tiene muchas veces el Zohar sobre el mal, es que es el potencial no contenido. Quiere decir, cuando el potencial está contenido es el bien, y cuando el potencial está desperdiciado es el mal. Y es increíble, pero el semen desperdiciado es el mal. Entonces, es muy interesante porque después de 130 años, es muy, muy importante, Adán, viendo que Caín hizo Teshuvah, Adán se junta con Java y nace Shet. Y es increíble, pero Shet es el tikkun de Adán, porque Abel y Caín dice cuando nacieron que tenían Tselem, pero no tenían Tselem Itmut. Quiere decir que Abel y Caín no tenían los elementos de humanidad que tenía Shet. Quiere decir, después de 130 años, Adán revuelve con Java y tienen un hijo que es de donde surge la humanidad de redención. Muy, muy interesante este tema. Entonces, ¿de dónde viene el Erev Raf? ¿Y de dónde vienen estas almas que quieren para ellos, que no quieren conectarse, que hay tanto mal en el mundo? De acá, de aquí vienen. Entonces, acá hay un tema muy importante. Yo sé que esta clase suena como muy cabalística y esto, pero obviamente esta clase, aunada a la que voy a dar el domingo, vamos a meternos en qué es Teshuvah. Entonces, acá lo que viene como muy importante es que Moshe sabía que dentro de las almas del Erev Raf y dentro de lo que hay de mal, sabe Moshe de un principio cabalístico que se llama el principio de interinclusión. Quiere decir, en el mundo que vivimos, todo bien contiene un poco de mal, en mayor o menor medida, y también todo mal, contiene un poco de bien. Entonces, parte de lo que es el tikkun o la experiencia de vivir en un mundo tan difícil es para poder redimir las chispas buenas que están sumergidas en el mal. Entonces, la idea de Moshe no era una idea tonta de traer más gente al judaísmo, sino era entender que dentro de estas almas negativas del Erev Raf, que están ahí para molestar y para fregar, también hay un poquito de bien. Y Moshe se animó a redimir también estas almas y este poco de bien. Y obviamente suena como muy valiente de su parte y suena muy lindo de su parte, pero esto trajo muchos problemas al pueblo de Israel, porque constantemente todo este deseo, una vez más, de caer en idolatría, que es recrear ese deseo de caer y haber caído con el Het de el Geta Hegel, fue causado por el Erev Raf. Ahora, acá viene un elemento muy interesante, que yo creo que lo van a encontrar ustedes fascinante, que, como ustedes saben, el Het del Hegel hizo que toda la estructura se cayera. Quiere decir, todo lo que se logró en Matan Torah se cayó al suelo.
Quiere decir, en el momento que hicieron el Geta Egel, todo el tikkun, el concepto de haber recibido la Torah, todo el concepto de tener un brit, se cayó. Entonces viene Moshe, sube a Sinai 40 días, vuelve a subir a Sinai 40 días, y el día que baja es el día de Yom Kippur, que es el día 10 de Tishrei, en el que Moshe les dice, Dios ya los perdonó, y este día va a quedar como un día de perdón eterno, porque Dios se da cuenta de la incapacidad que tiene el hombre de sostener su fe y de sostener el Brit y de sostenerse en sus decisiones. Y obviamente pues recibimos las segundas Lujot, que mal que bien son las Lujot con las que nosotros vivimos. Nosotros no vivimos en la realidad de Sinai, vivimos en la realidad de Yom Kippur, en la realidad de que podemos regarla y podemos arreglarla, y Dios nos puede perdonar. Entonces, una solución fantástica que tiene el pueblo de Israel. No es que desea pecar y sabe que tarde o temprano le van a quitar los pecados, sino que sabes que hay un momento donde puedes replantearte quién eres, qué estás haciendo, si te arrepientes, si regresas a tu core, si regresas a tu forma de ser, Dios te va a perdonar. Entonces, todo este concepto, en cierta manera, que estamos viviendo ahorita, que se activa en Rosh Hashanah y aparentemente termina en Kippur, es un momento donde hay una rectificación muy grande de la persona a través de 10 días. Los 2 días de Rosh Hashanah hasta el día 10 de Kippur son 10 días, que son los Aseret Yemei Teshuvah. Antes de hablar de los Aseret Yemei Teshuvah, quiero mencionarles algo muy importante. Debido a que Moshe aceptó que viniera el Erev Raf, pese a que Dios le dijo, no los aceptes, pero Moshe dijo, ¿cómo voy a dejar almas sin redimir? Quiere decir, fue muy valiente Moshe, porque él sabía que eran unos tipos de lo peor, y no fue porque pensó convencerlos, sino porque sabía que dentro de ese corpus oscuro también hay luz, porque Dios no puede crear a un ser que no tenga algo de redención. Todo tiene una redención. Entonces Moshe se aventó un tiro muy difícil, y es por esto que Moshe, hay un concepto, no sé si conocen, que sabemos que como que Moshe no murió. Hay un elemento que hablan de que Moshe se separó del pueblo de Israel, que se subió al monte Tabor, que vino el ángel de la muerte, que no se lo podía llevar, que Dios se lo llevó con cuerpo, se lo llevó en un beso. Pero hay una enigma sobre la muerte de Moshe, que nadie sabe verdaderamente si murió, cuándo murió. Sabemos que el día que nació, el día que murió, que es un concepto cíclico de un portal que entras y un portal que sales. Hay todo un concepto que Moshe mismo es Eliyahu Anabí, que Moshe mismo es la reencarnación de Rashbi, más bien Rashbi es Moshe, que el Baal Shem Tov es también Moshe, el Baal Shem Tov es el Besht, el creador del Hasidut. Entonces, ¿por qué este concepto de Eliyahu Anabí, Rashbi? ¿Por qué este concepto de que Moshe regresa, que Moshe regresa, que Moshe regresa, que Moshe regresa? Y en esta parashá dicen que Moshe regresa en cada generación. Así es el concepto, que siempre hay la presencia y la energía de un Moshe en este mundo, y que regresa en cada generación y que impregna al líder de cada generación. Impregna al líder de cada generación de su liderazgo, de su visión. Y este concepto de que Moshe viene y viene y viene y viene, es porque él está consciente de que parte del problema que experimenta el pueblo de Israel y por el que no ha tenido el sejut de tener la Geulá y el Mashiach, es porque se siguen exprimiendo esas pocas luces que tenían que ser redimidas. Y finalmente, Mashiach también es Moshe. Moshe es la figura perfecta del Mashiach. Pero acá hay algo muy interesante. Dice que en de las últimas generaciones, de pronto
las mujeres van a empoderarse y van a empezar a ser líderes. Y dice en el Zohar que las mujeres, las esposas de los Talmidei Jajamim de su época, van a empezar a desarrollarse como nunca se han desarrollado. Y que por el sehut de estas mujeres, ellas van a hacer posibles que venga la Geulá. Porque siempre hablamos de Mesías y siempre hablamos de los Talmidei Jajamim y de cuidar y de enforzar las mitzvot. Pero acá el Zohar específicamente dice que al final de los tiempos, que así empezamos diciendo que ni nos imaginamos que va a ser Mesías, porque ya ni queremos, como que en el fondo nosotros sí queremos, pero por otro lado vemos que cada generación y otra generación y otra generación, y seguimos viendo el Esther Panim, el rostro oculto de Dios, y no vemos la Geulá. Pero dice que conforme se va acercando la época de la Geulá, que no viene de la nada, viene soportada de la redención de almas y la agregado de almas redimidas, etcétera, etcétera, empieza a haber un comportamiento y una elevación muy grande en los líderes y particularmente en los líderes femeninos. ¿Y por qué hay este momento y por qué es tan importante este momento? Porque hay un precedente muy importante que las mujeres no participaron en el Het Aegel. Cuando fueron estos líderes y fueron a buscar el oro y todo para hacer el becerro de oro, las mujeres se rehusaron a participar, porque las mujeres dijeron, nosotros podemos seguir esperando a Moshe. Nosotros no tenemos esa prisa que tienen ustedes de que se les quema la cosa, de que ya no vieron a Moshe un día. Nosotros ya entendimos que esperar es parte de una característica muy femenina. Nosotros hemos esperado con mucha paciencia tener nuestros hijos y hemos esperado muchos años en verlos desarrollarse. Por lo tanto, para nosotros esperar un poco más a que venga Moshe o a que Dios se manifieste, tenemos el tiempo. A diferencia de los hombres que se contaminaron con el no está Moshe, tenemos que hacer algo, tenemos que crear otro líder como Moshe. Entonces, como que la mujer en ese sentido no tuvo el problema del hombre con el Het Aegel, y por lo tanto la mujer está ciertamente más desarrollada, más cercana al concepto de la Geulá que el hombre. Por eso es tan importante para traer la Geulá el incremento en la conciencia y en la Jojma y en la Biná de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres de la generación de la época mesiánica van a ser mujeres que van a tener un brillo extraordinario y que van a tener ese jud de ser líderes por su propio mérito. Hasta ahorita el mérito de una mujer siempre era ser la Rebetzin. ¿Quién es una Rebetzin? La que está casada con un rabino. Como que la mujer no tenía mérito propio. Ah, si te casaste con un rabino, bueno, entonces eres una Rebetzin. Pero ya no puedes ser Rebetzin si no te casaste con el rabino. No puedes ser una Talmidá Jajamá como independiente. Tienes que ser la Talmidá Jajamá porque tu marido es grande, entonces algo que salpicó tu marido te llegó a ti. Pero empieza a haber un incremento en la conciencia de las mujeres y empieza a haber un incremento en la posibilidad de que las mujeres se vuelvan independientes y que se vuelvan líderes por su propio mérito. Esto es lo que quería comentarles a ustedes. Esto es algo muy importante porque siempre estamos las mujeres como un poco rezagadas en el templo y estamos un poco rezagadas en conocimiento, y estamos un poco rezagadas. Esto no quiere decir que vamos a opacar la luz de los hombres, pero quiere decir que ya no vamos a ser las que tengan la luz gracias al hombre, sino vamos a poder sacar nuestras propias luces de los textos, de nuestra actitud, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma muy importante de entender la Geulá, porque la Geulá tiene que venir como un momento histórico en donde lo femenino y lo masculino se logren equilibrar y estén en perfecta simetría. Dentro de lo masculino y dentro de lo femenino, quiere decir, no va a ser la mujer líder, no va a ser lo mismo que el hombre líder. Una mujer líder va a ver por cosas que el hombre líder no está viendo. Entonces, básicamente, esta parashá que habla de
es muy interesante que esta parashá habla de Esther Panay, que es el ocultamiento. Y es increíble, pero Esther es el ocultar, como toda la historia de Purim, que Dios está oculto, que no se habla de Dios, y precisamente la que trae la Geulá y la que salva al pueblo de Israel y la que revierte el mazal terrible del pueblo de Israel en manos de Amalek, en manos del caos, en manos de la perdición, en manos del Erev Rav, es una heroína llamada Esther. Y es mujer. Y gracias a ella se reconstruye el Betamigdash y gracias a ella el pueblo de Israel se salva. Entonces tenemos que entender que en esta parashá, que parece como una parashá donde dices, híjoles, se está poniendo la cosa muy oscura. Y quiero compartir con ustedes una cosa que es muy esperanzadora, porque estamos entrando en el año 5782. No quiero parecer como que yo les traiga una gematria demostrándoles que ya viene el Mesías y que ya no hay nada que hacer. No. No quiero caer en estas cosas, no quiero ver este video en 1 o 2 años y decir, me falló. No quiero decir eso y no creo en eso. Porque va a venir cuando tiene que venir y la Geulá va a venir cuando tiene que venir. Pero la Geulá no tiene que ver con algo pasivo, donde la persona no hace nada y donde la persona está esperando que Dios lo salve. Y quizás por eso no nos ha salvado. Quizás por eso no hemos volteado la tortilla. Voltear la tortilla es exactamente lo que pasó en Purim. Es que es increíble, pero todo este periodo de Rosh Hashanah que se dirige a Kippur es muy interesante porque el Gaón de Vilna nos dice que Kippur, que es el día 10 de Tishrei, que es como el momento donde Dios dice, les di esta oportunidad y aquí los perdono y depende de cómo estén ahorita, es como les va a venir el año. Todo este concepto de Kippur, en hebreo Kippur es Yom Kippurim, que es interesante porque es un día como Purim. Cuando Purim es un día que la gente piensa que es un día perdido ahí, que la gente se vuelve loca y que bebe y que pierden la cordura y que pierden el estilo, etcétera, etcétera. Pero lo más increíble de todo es que Kippur, dice el Gaón de Vilna, es exactamente el espejo de Yom Kippurim. Todo lo que se hace en Kippur está espejeado de lo que se hace en Purim. En Purim se ayuna un día antes, en Tanit Esther, y al otro día se come y se bebe y ¡pum! Fiesta. En Kippur se come un día antes y se ayuna el siguiente día. Quiere decir, en Kippur hay un Goral del Azazel y del Hashem, y en Purim hay el Goral. Quiere decir, son días completamente espejeados. Entonces, lo que quiero proponer, dado que hablamos de estos elementos que de pronto se ven tan inconexos, es que la Geulá no va a venir de la manera lineal que estamos pensando. La Geulá no va a venir porque hayan más niños cuidando kosher. Yo no digo que no cuiden kosher, claro que sí, porque es la forma de conectarse, es la forma de cuidar el orden. Yo no digo que no. Lo que quiero explicar es que el cambio que se va a dar para Yemei Mashiach no se va a venir por acumular mitzvot y acumular esto, no. El cambio que se va a venir en Yemei Mashiach es el mismo cambio que hay en Purim. Y es el cambio de Hipuj. El cambio o la Geulá con Hipuj es que las cosas vienen en un sentido y se cambian así. Se cambian en manera dramática. Va a ser un cambio no como lo venimos planeando de que voy a acumular mitzvot para que ya venga Mashiach. No. El cambio va a venir por un lado que nosotros no conocemos. Y el cambio por el que no conocemos, precisamente, es que el mundo se va a generar un cambio y se va a fortalecer algo que no conocemos. ¿Y qué es eso que no conocemos? Lo femenino. La Geulá va a venir por un cambio energético. Y el campo energético que no se ha nutrido a lo largo de los años
es el campo femenino. Y cuando hablo de lo femenino no es nada más que las mujeres se van a empoderar. Hablo de que el mundo está jodido y el mundo sigue estando mal porque la gente que lleva este mundo, que son mayormente hombres, son hombres que no han empoderado su lado femenino. La falta de poder femenino no es que las mujeres no tienen poder. Quiere decir que los que llevan el mundo tienen una forma de pensar jerárquica, masculina y muy materialista. Están completamente volcados en arreglar este mundo con métodos físicos, con teorías económicas, con conceptos materiales. Y este mundo no se ha arreglado, no porque no haya recursos en este mundo para que esté mejor, sino lo que no se ha mejorado es la conciencia. No ha habido un cambio en la conciencia suficientemente grande para poder traer la geula a este mundo. Y cuando hablo de un cambio en la conciencia, es que el lado femenino sigue estando desnutrido. El lado femenino es ese lado de integración, es el lado de unión, es el deseo típico de una mujer de ver a sus hijos sentados en una mesa disfrutando de su comida. Y eso es algo que al mundo le falta, ese concepto de unión, ese concepto de paz, ese es el concepto mesiánico del que falta. Y es interesante que en este año, 5782, me gustaría ponerles lo que significa el 5782, porque en letras es Taf, Shin, Pei, Baf, Bet, perdón. Si escribimos 5782 en numeral, tenemos este número. Y lo que significa este número es muy interesante, es la Taf, perdón, es Tijie. Ahorita se los voy a traducir. Shnat. Pei es Panim. Bepanim. Puede ser que le suene muy raro, pero lo que significa esto es Tijie, que sea Shnat, un año, Panim, de rostro al rostro. Entonces, lo opuesto a esta parashá de Dios ocultará Astir Panay. Astir Panay es que no vemos el rostro de Dios, y cuando no vemos el rostro de Dios es cuando vienen estas tragedias que han acontecido a la humanidad, de hambres, pandemias, guerras, carencias, terrible. Entonces, lo que nosotros queremos evocar es lo opuesto de Astir Panay, que es ver tu rostro. Entonces, la gematria del 5782 es que sea un año donde tu rostro lo veamos con nuestro rostro, que podamos ver mi rostro, tu rostro, que no tenga yo que ver tu ajor o no ver tu rostro. No ver tu rostro es todo lo malo y ver tu rostro es ver todo lo bueno. Y es muy interesante porque si nosotros juntamos el 5 más 7 más 8 más 2, tenemos el número 22. Entonces quiero hacer un sicum de toda esta información que les he dado de manera muy gráfica para que se les quede algo como muy concreto. Y la clase pasada explicamos que cada una de las fiestas y de los Hagim tienen energías distintas. Y hay ciertos patrones que precisamente la Kabbalah significa la capacidad que tenemos los seres humanos de integrar esa información que tenemos frente a nosotros. Nosotros tenemos mucha información frente a nosotros y la angustia del hombre es cuando no puede entender cómo integrar esa información. Y el placer y la grandeza y la felicidad es cuando podemos integrar. Quiere decir, cuando nos sentimos como
un ser aislado, desintegrado, y no vemos a Dios, y no vemos el mundo, y no entendemos cómo lleva el mundo. Es un nivel de angustia terrible. En cambio, un nivel de felicidad enorme es cuando ves cómo las cosas encajan. Entonces, parte de la labor importantísima que tiene estudiar Kabbalah y Zohar en estos tiempos es que nosotros estamos viendo lo que era pratim o trozos o fragmentos, y lo estamos uniendo. Es como cuando una persona está haciendo un rompecabezas y empieza a encontrar las piezas y las empieza a armar. Es muy gratificante armar un rompecabezas. En cambio, cuando ves problemas y esto no tiene que ver y esto, ¿cómo le voy a hacer? Eso es fuente de angustia y de incertidumbre en el hombre. Entonces, el estudio de la Kabbalah es, de cierta manera, entender esos pratim y cómo unirlos. Entonces, en la semana pasada explicamos que la fiesta de Rosh Hashanah, a pesar de que es Yom Adin, hay un juicio, dijimos que el din, lo único que hace el din es, tú tienes que pararte frente al din, tocar el shofar para confundir el veredicto, de tal manera que te toque un buen din y no te toque mal din. Y Dios entonces te juzga no por el pasado, te juzga a Yom, el día de hoy te está juzgando. Dios no juzgó nuestro año fiscal, Dios nos estaba juzgando ayer en base a cómo estábamos ayer. Si estamos agradecidos, si estamos propositivos, si estamos bien, si estamos radiantes, si tenemos proyecto de vida, si tenemos planes de vida. Eso es lo que nos están juzgando el día de ayer y antier. Entonces dijimos que Rosh Hashanah, en términos de la Sefirot, es Keter. Y curiosamente, los 10 días de Teshuvah son las 10 Sefirot. Siempre que encontremos el 10, tenemos que entender que 10 es todo un proceso. Como así es un proceso creativo. Es todo este proceso de crear que Dios creó a través de un proceso de 10, donde se desenvuelve su luz de Keter hasta Malhut. Entonces, es el proceso de hacer el Yemei Teshuvah, es este proceso que empieza en Keter. ¿Dónde estás tú? ¿A quién le estás poniendo el Keter? Y termina en Malhut, en el sentido de cómo vas a traer tu brajá y cómo vas a traer esa luz al mundo en el que vives de hacia, en el mundo físico. Pocas palabras, estamos diciendo que Rosh Hashanah es Keter y curiosamente Yom Kippur, aunque pensaríamos al revés, en esta conceptualización Yom Kippur es Malhut, porque es cómo vamos a traer toda esa luz a el mundo físico en el que vivimos. Y esto es un proceso completo. Y por lo tanto, estamos ahorita viviendo este proceso energético de balanceo, de traer energía a nuestras vidas. Por lo tanto, el día de Rosh Hashanah, que es Nitzavim, que estamos parados, tenemos que activar un Vayeilech. El Vayeilech es caminemos hacia lo que es nuestra meta en el mundo físico. No es nada más una cosa conceptual, es cómo traer esta realidad al mundo físico. Y lo que tenemos que hacer en estos días es balancear nuestra energía de manera que la energía de vida, nuestra elección de este año, sea tener una propuesta interesante y convencer en cierta manera a Dios que nuestra propuesta es valiosa para que nos traigan y nos den vida y nos den la oportunidad. Entonces, todo este proceso en el que vamos a vivir estos 10 días es un proceso de mantener nuestra visión clara de la que tuvimos en Rosh Hashanah, dónde estamos parados en Rosh Hashanah, dónde está el Melech, a quién coronamos al Melech y cómo traer esa energía de manera efectiva, sin inconvenientes, al mundo de Malhut. Eso es básicamente lo que representa esta parasha tan importante. Esta parasha tan importante es desprendernos de la dependencia de Moshe, desprendernos de esa dependencia de que él nos tapa todos los problemas, pide perdón por nosotros, todo eso,
Y este líder como Yoshua es este líder que te lleva y que te da también una independencia para que tú escojas por ti mismo la vida y escojas lo correcto. El Aster Panay, el ocultar el rostro, es lo más terrible que puede haber. Entonces, el año 5782, visto desde esta perspectiva, es cómo podemos ver el rostro de Hashem, no ver el ocultamiento del rostro de Hashem. Y por último, el hecho de que sea 5 más 7 más 8 más 2 es 22. Recordarles que el número 22 es la unión de los sinorot, los canales que unen a cada sefirá con la otra sefirá. Son exactamente 22 canales, que son las letras hebreas, que unen todo el sistema. Si nosotros contamos la unión que tiene Keter con Jochma, Keter con Binah, Jochma y Binah, Binah con Geset, Geset con Jochma, Geset con Binah, Geset con Din, Din con Tiferet, Din con Geset, Din con Jod, Geset con Netzach. Si contamos ese número de Sinorot, tenemos exactamente 22 Sinorot. Por lo tanto, este es un año, y este es un muy buen año propicio energéticamente, para que nosotros balanceemos nuestro árbol energético. Nosotros estamos parados frente a Hashem en Rosh Hashanah, haciendo una elección muy simple. ¿Quién es tu Melech? ¿Quién es tu estándar? Una vez que pones la cabeza derecha, puedes balancear todo el ser. Pero si tu cabeza está al revés o tu cabeza está por acá, entonces todo tu ser está desbalanceado. Entonces, toda la labor de estos 10 días es mantenernos firmes y poder hacer Vayelech, poder caminar en base a esta firmeza de tener la cabeza siempre derecha y poniendo la Keter a quien merece el Keter. Y todo el año va a ser una muestra de que nosotros podemos balancear en estos 10 días nuestra energía para traer la energía de arriba abajo. Todo lo que nosotros percibimos como pobreza, carencia, enfermedad, dificultades, no está en manos de Hashem. Y lo voy a recalcar todas las veces que sean necesarias. Es producto de nuestros propios bloqueos personales, de no entender cómo bajar esa energía a nosotros, de permitir que la energía de Hashem baje a nosotros sin impedimentos. Y eso es nuestra labor. Nuestra labor es corregir las cosas que constantemente están bloqueadas. Y por lo tanto, el sistema es perfecto, porque el sistema está dado para recibir. Hashem no está haciendo un sistema para que no recibas. Lo único que tiene Hashem es eso que tú recibas, y tú tienes esta capacidad constante de desbloquear este sistema para poder recibir. Y hagas tus poteajes ya de Jaime más viac. Venga toda la braja, pero la braja nada más va a venir si tenemos la capacidad de desbloquear este sistema y no tener constantes bloqueos energéticos en nuestra capacidad de elegir. Ahora que va a ser Yom Kippur, en estos días de Teshuvah, en estos días que tenemos que enmendar estos bloqueos energéticos tan importantes como son las deudas, la falta de apego a las mitzvot, quiere decir, todas estas cosas que tienen que ver con Hashem y que tienen que ver con el prójimo, es un momento para corregir este sistema, desbloquear este sistema, es como ponerle grano para que se limpie todo este sistema, generar una fluidez energética en este sistema. Pero una vez que hagamos todo esto y estemos en Yom Kippur, que es un día de máxima pasividad, es un día donde la persona no mete ningún tipo de energía para no afectar lo que está viniendo ese día energéticamente de capará, de limpieza, de etcétera, etcétera. La verdad es que lo que tenemos que hacer, y es muy importante que lo entendamos, es que no pidamos desde la carencia. Cuando una persona pide
dame salud, dame parnasá, dame trabajo, dame esto, dame el otro, tú estás pidiendo desde la carencia. Y pedir desde la carencia es muy malo. Y estamos acostumbrados, cuando oímos el shofar, vida, parnasá, salud, najes, pides desde la carencia. Tenemos que cambiar ese sistema, así como tenemos que cambiar este sistema de pensar que Dios te da, te quita, te premia, te castiga, que es completamente fantasioso, que no existe semejante concepto. Tenemos que cambiar este concepto importantísimo de pensar que tenemos que pedir porque no tenemos. Nuestro sistema no es pedir desde la carencia, sino al revés. Tenemos que agradecer. Tenemos que visualizar como si ya tuviéramos todo. Gracias por estar sano, gracias por estar vivo, gracias por tener parnasá, gracias por tener mis hijos, gracias porque no me falta nada. Tenemos que generar un concepto distinto, no de conectarse de la carencia, sino conectarse a través del agradecimiento de la odá y de agradecer lo que sí tenemos y lo que no tenemos, verlo como si ya lo tuviéramos. Es un ejercicio difícil, pero tenemos que decir, increíble que restauraste mi cuerpo a como cuando tenía 20 años. Increíble que no me falta nada. Gracias porque no me falta nada. Gracias por tener una familia tan preciosa. Gracias por no tener problemas en mi vida. Esto es la forma que tenemos que pedir, que es la forma de pedir a través, no de la carencia, sino a través de visualizar que esas cosas ya existen en nuestra vida. Aprovecho este momento para desearles a todos Gmar Hatimá Tová. Gmar Hatimá Tová depende mucho más de nosotros que de lo que pensamos. Está en nuestras manos hacer teshuvá, está en nuestras manos enmendar deudas, está en nuestras manos enmendar a gente que ofendimos, a gente que calumniamos. Está en nuestras manos cambiar nuestro rumbo que íbamos y reforzar un rumbo de más conexión. No seamos pasivos en días tan importantes como los días de Aseret Yemei Teshuvá, en donde nuestras acciones son las que van a determinar estar inscritos en el libro de la vida. No estamos inscritos en el libro de la vida por capricho y en el libro de la muerte por capricho. Estamos inscritos en el libro de la vida porque nosotros escribimos nuestra propia vida. Si nosotros ponemos proyectos, ponemos ganas, ponemos nuestros sueños a andar, vamos a tener vida. Nosotros somos aquellos que escriben su propia vida y estar inscritos en el libro de la vida va a ser producto estricto de dónde estamos poniendo nuestra energía. Estamos nosotros escribiendo nuestro propio libro. Nosotros escribimos nuestra propia vida y tenemos que reconocerlo y dejar de culpar a Dios de ¿por qué Diosito Goteñu? ¿Por qué Dios? No. Hay que ser consecuentes con nuestras acciones y analizarlas como tal. Dios está ahí nada más queriendo darnos a todos nosotros su brajá, su luz. Eso es lo constante en Hashem. Dejémoslo que haga su labor. Dejamos de impedir el paso de su brajá a nuestra vida. Bezrat Hashem, que tengamos un año precioso, que todos estemos inscritos en el libro de la vida, que todos escojamos una vida digna, que Hashem diga, wow, vale la pena darle más años porque esta persona está haciendo cosas increíbles de su vida. Eso es exactamente el tipo de actitud que tenemos que tener estos días. De enmendar, de arreglar, de hacer y de sentir que nuestra vida nos pertenece y que no somos víctimas de nadie. Somos seres libres, escogiendo Hashem, escogiendo la vida, escogiendo proyectos que nos conectan a Él. Eso es exactamente la postura correcta que tenemos que tener. Así que bueno, les deseo a todos de verdad que tengamos un año precioso, lleno de proyectos y lleno de salud y lleno de cosas maravillosas, que nos demos cuenta que nuestras decisiones nos llevaron a esto. Así que bueno, muchas gracias a todos